Oremos juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias. En este mundo hay muchas personas. De entre ellas, primero tú primero los llamaste a través de la palabra de la verdad y salvaste a cada uno de nosotros por medio de Evangelio. En este lugar hay hermanos y hermanas que aman, desean tu santa palabra. Nosotros, hasta que venga el Señor, queremos seguir a ti, escuchando, guardando tu palabra, pero sabemos muy bien que somos muy débiles. A veces somos muy necios. Así que te encomendamos todo nuestro tiempo en tus manos poderosas. Y nosotros estamos aquí para llevar bien la vida cristiana y queremos ser el Hijo de Dios dignamente. Verdaderamente estamos viviendo en el último tiempo. Somos última generación. Por eso, pensando en el cielo, meditando tu amor y la cruz, queremos seguir a ti con todo nuestro corazón. Hoy también a través de la palabra y la enseñanza queremos entender y comprender tu atributo y tu amor y tu misericordia. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó. Amén. Hermanos, vamos a buscar la Biblia, a Job. La Biblia Job 38. La Biblia Job, antes de la Biblia Salmos, la Biblia Job, capítulo 38, versículo 33. Job 38, versículo 33. Hace miles de años, en la época de Job, Dios le preguntó así. Y lo que pasa es que esta pregunta es la palabra de reprensión para con humano. Versículo 32, despacio, leamos juntos. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Aquí, como yo les dije, es la pregunta de Dios hacia Job, hacia humano. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Hermanos, hoy vamos a aprender y meditar la palabra
de la verdad, que profundamente. Lo que pasa es que esta palabra, leyendo o escuchando, ¿qué les parece? ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Quiere decir que hay ordenanzas de los cielos. Dios preguntó a Job, ¿tú sabes? Hay ordenanzas de los cielos, pero ¿tú sabes esta verdad? Tú no sabes, pero Dios dijo, yo establecí las ordenanzas de los cielos. Hay ordenanzas. Además, continuamente preguntó así, ¿tú sabes? Yo dispuse las ordenanzas de los cielos. ¿En dónde? En la tierra. ¿Tú sabes? Tú no sabes. Pero Dios dispuso las ordenanzas, la ley del cielo, la intención, su corazón, su verdad en la tierra, con el poder de Dios. Entonces, a través de esta palabra, supiste tú ordenanzas de los cielos, dispondrás tú de su potestad en la tierra. A través de esta palabra, primeramente, podemos pensar así. Esta palabra ahora está indicando acerca de la ignorancia de humano. Y a través de esta palabra podemos conocer una verdad. Dios dispuso las ordenanzas de los cielos, o sea, la verdad, la enseñanza de Dios y la doctrina, la verdad, en la tierra. Quiere decir que todas las cosas fueron hechas por Dios. Dios creó todas las cosas, todas las criaturas. En ellas hay enseñanza de Dios. Hay ordenanzas. Hay la verdad. Hay indicación. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 3, Satanás hizo la obra por medio de la serpiente. La serpiente hizo que Adán y Eva desobedecieran a Dios, cometieran pecado. Quiere decir que Satanás hizo la obra a través de la serpiente. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra la serpiente, ¿qué es lo que viene a la mente? A Satanás. Para decirles de otra manera, Dios hizo la serpiente para explicar el Satanás. Al ver la Biblia, Daniel, capítulo 7, Dios hizo el mar. ¿Por qué Dios hizo el mar? Para testificar y explicar acerca de el mundo. En caso del mar, siempre tiembla por onda. De la misma manera, en el mundo que está lleno de pecado, siempre sucede muchas cosas, muchos asuntos, acontecimientos por el pecado. Este mundo está lleno de pecado, por eso siempre, cada día, diariamente, hay muchos asuntos, accidentes.
Por eso Dios hizo el mar. ¿Para qué? Para explicar el mundo que está lleno de pecado. ¿Por qué Dios hizo el sol? Para explicar, es Cristo, el Salvador. ¿Por qué Dios hizo la luna y estrellas? Para explicar los cristianos salvos, los que recibieron la salvación. Para explicar a ellos, con intención, Dios hizo la luna, estrellas y el sol. Entonces, en todas las criaturas hay verdad, hay enseñanza de Dios, hay su intención. Al ver los libros evangélicos, San Marcos, San Mateo, Lucas y Juan, el labrador trabaja en el campo. Quiere decir que Dios trabaja en el mundo. Por eso el labrador representa a Dios, el campo representa al mundo. El labrador echa la siembra, la semilla en el campo. De la misma manera, Dios predica la palabra de Dios, la verdad, la palabra de la verdad en el mundo, en el corazón de los hombres. Al final, habrá el trigo, la paja. El trigo, ¿por qué Dios hizo el trigo? Para explicar los que recibieron la salvación, los que entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué Dios hizo paja? La paja representa a los que no recibieron la salvación. ¿Por qué Dios en este mundo hizo el fuego? Para testificar el infierno. Por eso, a través de todas las criaturas, cada uno de nosotros puede aprender la enseñanza de Dios. Hoy vamos a aprender la palabra con el tema la luz y la sal. A través de este tema también nosotros podemos aprender la enseñanza muy importante de Dios. Hace 2000 años, en la época de Jesús, un día Él dijo a sus discípulos así. San Mateo 5, 13 y 14. Pensando en el significado de esta palabra despacio, vamos a leer juntos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hallada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Según la palabra de la verdad, o sea, la Biblia, nosotros sabemos muy bien, sin nada que ver con nuestra voluntad, nosotros nacimos como pecadores. Por eso, delante de Dios, somos miserables. Él tiene gran misericordia de cada uno de nosotros. Así que, sin nuestra intención, Dios vino al mundo como hombre. Dios es el Padre de nuestro espíritu. Entonces a Dios no le agrada que los impíos, los pecadores, vayan al infierno.
Incondicionalmente, Él quiere que todos los hombres vayan al cielo a través de recibir el perdón de todos sus pecados. Para cumplir este amor, para cumplir esta misericordia, Dios vino al mundo como Jesucristo y murió y resucitó y ascendió después de cumplir el perdón de todos nuestros pecados. Y Él llegó a ser nuestro único Salvador. Verdaderamente, Dios es nuestro Padre espiritual y celestial. Y Jesucristo llegó a ser la luz del mundo y llegó a ser la sal de la tierra. Después de cumplir esto, hacia a los que recibieron la salvación, para con nosotros, Señor Jesús dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hallada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Quiere decir que nuestro Señor quiere que cada uno de nosotros sea la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, acerca de este tema vamos a pensar y meditar profundamente. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 1, cuando Dios creó la tierra, la tierra en el principio estaba en las tinieblas. Lo que pasa es que Dios pudo haber hecho la tierra sin tinieblas, pero con intención Él hizo la tierra en las tinieblas. Así que la Biblia Génesis 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, leamos juntos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Primeramente vamos a pensar en última parte, aquí dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que Dios hace la buena obra ¿sobre dónde? Sobre las aguas. Al ver la Biblia, Efesios capítulo 5, 26, dice que el agua se refiere a la palabra de Dios. El agua se refiere a la palabra de Dios, según Efesios 5, 26. Entonces, esta palabra podemos leer así: Dios hace la buena obra sobre la palabra que la iglesia verdadera predica. Entonces, mientras vivamos en este mundo, lo más importante es el escuchar y meditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando mediten, cuando escuchen, cuando aprendan la palabra de Dios, el Espíritu del Señor hace la buena obra para que los incrédulos puedan entender la verdad, puedan recibir el perdón de pecado. Y el Espíritu de Dios hace que los cristianos salvos entiendan la verdad,
la manera de llevar bien la vida cristiana hasta que venga el Señor. Entonces nosotros que escuchemos la palabra es muy importante. Al contrario, Satanás, los demonios, hacen la obra en donde, en el lugar sin agua, sin palabra. Por eso al ver la Biblia, San Mateo capítulo 12, los demonios, ellos buscaban en donde lugar sin agua. Al ver la Biblia, Segunda de Pedro capítulo 2, explicando acerca de los que no recibieron la salvación, los incrédulos, los falsos profetas, la Biblia dice, ellos son como fuente sin agua. Vamos a ver Segunda de Pedro capítulo 2 para entender con facilidad. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, está explicando acerca de los falsos profetas. Versículo 1, despacio, yo voy a leer. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducieran encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Explicando acerca de los falsos profetas, para con ellos la Biblia dice, versículo 17, leamos juntos, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormentada, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aquí dice, estos son fuentes sin agua. Por eso nosotros, según la Biblia, según la verdad, podemos pensar así. Sin falta, el Espíritu del Señor, Dios Espíritu Santo, hace la buena obra sobre la palabra que la iglesia verdadera predica. Y al contrario, Satanás, el espíritu inmundo, hace la obra en lugares sin palabra, sin agua. Con intención, Dios habló así. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y antes, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esta palabra también, intencionalmente, Dios hizo la tierra en las tinieblas. En la Biblia, las tinieblas significa el pecado, en la maldad. En las tinieblas significa en la oscuridad, en pecado, en maldad. Por eso al ver la Biblia, Eclesiastés capítulo 5, capítulo 9, dice que
todos los hombres en todos los días de su vida cometen pecado, comiendo, bebiendo en las tinieblas. Quiere decir que en pecado, en medio de maldad, todos los hombres viven y toman cometiendo mucho pecado. Con el corazón, con el pensamiento, a veces con su cuerpo. Para explicar esta verdad, con intención Dios hizo la tierra en tinieblas. Hasta que mueran, si mueren sin recibir el perdón de pecado, ellos van a ir al infierno que está oscuro. Así que la Biblia, San Mateo 25, 30, explicando el infierno, dice así, leamos juntos: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Al ver la Biblia, San Mateo, capítulo 25, del versículo 14, acerca de esta verdad nos enseña y explica. La Biblia dice que todos los hombres tienen talento. Algunos tienen un talento, algunos 2, 5, 10 talento, muy diferente. Pero todos tienen talento. ¿Qué creen que significa el talento? En la Biblia, el talento significa el poder, la capacidad de entender la palabra, de recibir el amor del Señor. O sea, de recibir la salvación del alma a través de recibir el perdón de todos sus pecados. Cualquier hombre tiene. Pero este hombre, el siervo inútil, él no utilizó su talento. Solo él fue escondido en la tierra. Si este hombre, si hubiera utilizado su talento, él hubiera recibido la salvación. Pero no utilizó. Al fin, él se fue al infierno. Por eso dice así: al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque ellos en las tinieblas lloran y crujen de sus dientes. ¿Por qué? Por el dolor, por aflicción, padecimiento. Entonces, el infierno es el lugar que reciben el castigo eterno. Recibe el castigo, ¿cuánto tiempo? Para siempre, eternamente. Entonces, cada vez que vean las tinieblas, la noche, la oscuridad, es necesario que pensemos en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a través de ellos sobre el infierno. También viendo muchas almas perdidas, nosotros sabemos muy bien su futuro, su fin. ¿Dónde está?
el infierno eterno. Por eso tenemos que tener la misericordia de ellos, aun siendo soberbio, aun siendo se ve muy mal, pero incondicionalmente tenemos que tener la misericordia de ellos que están en las tinieblas, en el infierno, en la oscuridad en medio de el pecado. Al contrario, nosotros tenemos que pensar acerca del amor de Dios, la salvación del alma y también acerca de la iglesia, porque en ella Espíritu del Señor hace la buena obra. Pero la Biblia, Génesis capítulo 1, la tierra estaba en las tinieblas, pero hacia ella Dios, ¿qué dijo? Sea la luz. Y fue la luz. Quiere decir que la luz entró en la tierra que estaba en las tinieblas. La luz entró en la tierra. Entró el pecado. De la misma manera, Jesucristo hace 2000 años entró en la tierra, en el mundo que está lleno de pecado. Jesucristo entró a los pecadores como la luz de la vida eterna. Así que la Biblia sobre esta verdad, la Biblia San Juan 1 nos explica así. Vamos a ver. San Juan 1. San Juan 1, de versículo 1 a 4. De versículo 1 a 4. Yo voy a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, leamos juntos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que Jesús vino al mundo como la luz de la vida. ¿Cómo Jesús llegó a ser la luz de la vida? ¿Cómo? ¿Cómo Jesucristo llegó a ser la luz de la vida? Originalmente Dios es la luz. Por eso al ver la Biblia primera de Juan 1:5 dice que Dios es la luz. Dios no tiene tinieblas. Entonces, en el cielo no hay oscuro, no hay oscuridad, no hay tinieblas. Jesús vino al mundo como la luz de la vida eterna. Y como la luz de la vida eterna resplandeció
alumbró a ¿quién? ¿A algunos hermanos? ¿A algunas personas? No, a todos los hombres. A todo hombre. Así que versículo 9 dice, leamos juntos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Claramente, aquí San Juan 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a algunos hombres, no. ¿A los hombres amables? No. Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz del sol alumbra, resplandece a todos los hombres. Siempre nosotros recibimos la luz del sol. ¿Qué creen que significa esta palabra, esta situación nos enseña? La luz del sol alumbra a todos los hombres. Jesucristo murió para todos los hombres. Jesús cargó pecado del mundo. ¿Qué creen que significa el pecado del mundo? El pecado del mundo significa el pecado que cometen mientras todos los hombres viven en este mundo. Todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre, todos los hombres nacen en este mundo. Todos mueren en este mundo. Todos los hombres cometen pecado, ¿en dónde? En el mundo. Entonces todos nuestros pecados están incluidos en el pecado del mundo que Jesús cargó. ¿Sí, verdad? Sí, claro que sí. La Biblia los testifica así. Entonces, la única manera de recibir, de entrar en el reino de Dios es la fe hacia Jesucristo, quien es el único Salvador. Al contrario, el único pecado de entrar en el infierno, no creer en Jesucristo. Por eso la Biblia San Juan 16:9, ¿por cuánto? ¿Por cuánto qué dice? De pecado, no creer en Él, en Jesucristo. Pero, aunque Jesucristo murió para todos los hombres, la Biblia San Lucas capítulo 13, solo pocas personas lamentablemente reciben la salvación. Para con ellos, Jesucristo hace 2000 años dice así, vosotros sois la luz del mundo. Quiere decir que Jesucristo, nuestro Señor, quiere que cada uno de nosotros sea la luz del mundo. ¿De qué manera? ¿De qué manera puede ser la luz del mundo? ¿Cómo? Hay que mostrar nuestra vida por medio de predicar el Evangelio, por medio de ser humilde, por medio de tener mucha paciencia, por medio de tener el corazón muy bajo, muy humilde, ante todos los hombres, delante de ellos, especialmente delante de los incrédulos. Si es así, ellos, viendo nuestra actitud, escuchando nuestra palabra,
viendo nuestra paciencia, nuestra humildad, ellos pueden querer escuchar la palabra. Ellos quieren conocer y saber cómo Él llegó a tener ese corazón, postra. Perdón, de todos modos, los incrédulos, viendo a los cristianos salvos, pueden escuchar la palabra y pueden recibir la salvación. Así que San Mateo 5, 15 y 16 dice así. Dice, enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Leamos juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vosotros, vuestro Padre, que está en los cielos. Perdón, una disculpa. Letra roja dice así: glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué creen que significa esta palabra? Glorifiquen a vuestro Padre. ¿Quién? Que está en los cielos. Los incrédulos, viendo nosotros y escuchando nuestra palabra, ellos llegan a glorificar a Dios. ¿Cómo? ¿Sin recibir la salvación? No. Por medio de recibir la salvación. Puede glorificar a Dios a través de recibir la salvación primeramente. Por eso, a través de nosotros, si ellos reciben la salvación, Dios puede recibir la gloria, la alegría y el gozo. Así que cuando Dios hizo la luz del sol, Dios ya hizo teniendo esta intención. Desde el inicio hasta el fin. En su corazón hay verdad, hay enseñanza, hay buena intención. Haciendo el sol, haciendo la luz. Por eso la Biblia, 2 de Corintios capítulo 2, 15, dice que los cristianos salvos son el grato olor de Cristo. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, ¿Dios puede recibir la gloria? No. Esta palabra se refiere a que cada uno de nosotros debe llevar bien la vida cristiana, predicando la palabra, salvando a las almas perdidas, teniendo el corazón muy bajo, muy humilde, y teniendo mucha paciencia. Por eso, meditando la luz, cada uno de nosotros profundamente es necesario que meditemos. ¿Por qué Dios hizo la luz? ¿Por qué el sol hizo? ¿Por qué Dios hizo la sal? Dios hizo la sal
Por eso aquí Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hallada por los hombres. Hermanos, esta palabra en este mundo necesita sal o no. En este mundo que está lleno de pecado, ¿necesita sal o no? Sí, necesita sal. El papel de sal es el prevenir la corrupción. La sal no cambia. ¿La palabra cambia? No. Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. Dios es el mismo. Ayer y hoy y por los siglos. La Biblia, Hebreos capítulo 13, es Cristo también. Jesús es el mismo. Ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué Dios hizo la sal? Para explicar la palabra y el Señor Jesucristo. ¿Por qué en este mundo necesita sal? ¿Por qué hizo Dios la sal? Para prevenir la corrupción. Estábamos corruptos antes de recibir la salvación. Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quiere decir que el corazón del hombre, o sea, mi corazón es sucio, malo y perverso. Entonces, con este corazón que es sucio, malo, perverso, si mueren sin recibir la salvación, ellos van a entrar en el infierno, donde es muy sucio, muy malo, muy perverso. Entonces, el infierno es muy sucio. ¿Será limpio? No. Más sucio. ¿En dónde? En el infierno. Así que la Biblia, Isaías capítulo 14, vamos a ver, Isaías. Isaías 14, versículo 11. Isaías 14, 11. Está explicando acerca de la situación del infierno. Leamos juntos. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Quiere decir que en el infierno hay muchos gusanos. Hermanos, ¿qué les parece? ¿El infierno es limpio o sucio? Es más sucio.
está lleno de gusanos. Pero algunos teólogos dicen así: en el infierno todos los incrédulos van a convertirse en como gusano, su cuerpo. Ellos con lógico, con teología. Vamos a ver la Biblia, San Marcos capítulo 9. Según esta palabra, ellos dicen así. San Marcos capítulo 9, versículo. San Marcos capítulo 9, versículo 48. San Marcos capítulo 9, versículo 48 dice: hermanos, 48, vamos a leer juntos. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí dice, donde el gusano de ellos. Ellos plural, pero el gusano singular. Por eso, teniendo esta palabra, algunos teólogos dicen, el cuerpo de los incrédulos será como gusano. De todos modos, en el infierno no hay luz, más sucio. ¿Por qué Jesucristo vino al mundo? Para prevenir corrupción. Por eso Él, para salvar a las almas perdidas, en medio de corrupción, Él derramó la sangre y murió, y resucitó y ascendió. Y está sentado a la diestra de Dios. Vamos a pensar profundamente acerca de la sal. ¿Qué creen que Dios nos enseña por medio de la sal? Lo que pasa es que la sal nos explica y testifica acerca de Jesucristo, especialmente su vida. No es su muerte. Para decirles concretamente, la sal significa la vida del Señor Jesucristo. Al ver la Biblia Levítico de capítulo 1 a capítulo 5, nos explica acerca de 5 sacrificios: holocausto, oblación, el sacrificio de paz, el sacrificio expiatorio, por último, el sacrificio por la culpa. De entre ellos, segundo sacrificio es la oblación. En la oblación no hay sangre. Otros sacrificios hay sangre, pero solo cuando sea la oblación no hay sangre. ¿Por qué? La oblación explica acerca de la vida del Señor. Cuando sea oblación, necesita algunas cosas. Acerca de esto, la Biblia, Levítico capítulo 2, 1, dice así, leamos juntos. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y necesita la sal.
por medio de la oblación, la Biblia, la palabra de Dios, Dios nos enseña acerca de Jesucristo, su vida. Y Jesús es el buen ejemplo hacia cristianos salvos. Por eso la oblación nos enseña acerca de nuestra vida cristiana. En la oblación necesita flor de harina. Para hacer flor de harina, debe de ser molido. ¿No es así? Sí, sin falta. Para hacer flor de harina, hay que ser molido. Quiere decir que flor de harina significa la obediencia perfecta. Flor de harina nos enseña, nos explica sobre la obediencia perfecta. Jesucristo, ¿qué les parece, hermanos? ¿La obediencia es fácil? No es así. No es fácil. Además, el obedecer hasta la muerte es fácil. No. Es más difícil. Pero Jesucristo obedeció delante de la voluntad de Dios hasta la muerte. Es la obediencia perfecta. ¿La muerte es fácil? No. Cada uno de nosotros, el acontecimiento más grande, más grave, es la muerte. Entonces la obediencia es muy difícil. Además, la muerte es más difícil. Por eso Jesucristo, ¿qué hizo? Jesús oraba mucho a Dios. ¿Para qué? Para obedecer la voluntad de Dios Padre. Nosotros mismos no podemos obedecer a Dios. Hay que necesitar. Hay que orar. ¿Para qué? ¿Para establecer mi voluntad? No. Para echar mi voluntad, para establecer la voluntad de Dios. Para cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Para esto, para obedecer la voluntad de Dios, necesitamos la oración. Para obedecer. Por eso al ver la Biblia, San Lucas capítulo 22, orando a Dios, di Padre, Señor Jesucristo, oró así. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir que yo quiero morir. Yo quiero morir. Y él obedeció hasta la muerte. Acerca de la obediencia de Jesucristo, el apóstol Pablo se dio cuenta perfectamente y él dijo así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Letra roja, leamos juntos. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo cumplió la eterna redención, o sea, nuestra salvación. ¿Cómo? Por medio de obedecer la voluntad de Dios Padre. Por eso, para cumplir la intención, la voluntad, el deseo de Dios, necesita nuestra obediencia. El jefe, el Señor es muy diligente, pero siervos, muy perezoso. El trabajo, la obra del Señor, ¿puede se cumplir? ¿Cumple? ¿Se cumple? No. Por eso, en la vida cristiana, lo que pasa es que ¿de qué manera puede recibir la salvación? Por medio de obedecer por medio de obedecer el Evangelio. Ustedes, el creer significa el obedecer. El creer el Evangelio, el obedecer el Evangelio. Si no es así, sí, hermano, la Biblia dice, vamos a ver la Biblia, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 18. Versículo 18. Esta palabra nos explica acerca de la causa, la razón, por qué los hombres no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Por qué ellos no recibieron la salvación? Aquí versículo 18, leamos juntos. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Con la desobediencia, muchos hombres van al infierno. Ellos no obedecen el Evangelio, el amor, la misericordia de Dios. Ellos rechazan, niegan el amor del Señor. Capítulo 4, versículo 6, dice así, Hebreos 4, 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. En esta palabra, la buena nueva significa el Evangelio. El Evangelio. Por eso, muchos hombres, aún no teniendo pecado, ellos van al infierno por medio de rechazar, negar y desobedecer el Evangelio. Tristemente, pero es la verdad, es la realidad. Después de recibir la salvación, nosotros tenemos que aprender la obediencia. ¿Cómo?
¿Con qué situación nosotros podemos aprender la obediencia? En medio de la aflicción. Cuando tengamos la aflicción, padecimiento, la tribulación, cuando tengamos la enfermedad, si ustedes obedecen la palabra de Dios, es la obediencia verdadera. Si ustedes están enfermos, enfermas, aún así ustedes escuchan la palabra, asisten en el retiro, en el seminario bíblico, en el domingo y miércoles, esto es la obediencia verdadera. Por eso, ¿de qué manera podemos recibir, aprender, tener la obediencia perfecta? Pasando la aflicción. Pasando aflicción, si ustedes obedecen la palabra que está escrita en la Biblia, es la obediencia verdadera. Por medio de aflicción, padecimiento, podemos aprender la obediencia verdadera. Por eso, Hebreos capítulo 5, versículo 7, yo les leo. Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8 y 9, leamos juntos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, bajo aflicción, padecimiento, la tribulación, en medio de enfermedad, la situación muy difícil, si ustedes y yo podemos obedecer la palabra de Dios, es la obediencia verdadera. Cuando yo y ustedes podemos conocer exactamente el nivel de nuestra fe, en padecimiento, en la aflicción. Así que cada uno de nosotros, acerca de la obediencia del Señor Jesucristo y pensando su muerte, hay que pensar profundamente sobre la obediencia verdadera. Y también en la oblación necesito aceite. Al ver la Biblia, 2 de Corintios capítulo 1, el aceite representa el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. ¿Por qué el aceite, el Espíritu Santo, tiene que ver con Jesucristo? Jesucristo nació, ¿con qué? Por medio de Espíritu Santo. Jesucristo vivía en este mundo durante aproximadamente 30 años. ¿Con qué Jesucristo vivía en este mundo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo Jesús murió? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo Él resucitó?
con Espíritu Santo. Vamos a ver San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1. Versículo 18. San Mateo. Yo voy a leer acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. San Mateo 1, 18. Yo voy a leer. El nacimiento de Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de qué? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Quiere decir que Jesucristo nació en este mundo con el Espíritu Santo. Esta palabra se refiere a que el Espíritu Santo tomó prestado solo el vientre de Virgen María. Entonces, Jesucristo no tiene nada que ver con José ni Adán. Entonces, no hay pecado en él. Él nació con el Espíritu Santo. Aproximadamente 30 años él vivía en este mundo. ¿Con qué? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Vamos a ver Biblia, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Leamos juntos. Como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, por Dios estaba con él. Quiere decir que Jesús vivía por el Espíritu Santo. También él murió por el Espíritu Santo. Así que la Biblia, Hebreos capítulo 9, vamos a ver. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Ahora yo estoy explicando acerca de que Jesucristo nació, vivía y murió y resucitó por el Espíritu Santo. Quiere decir que cada uno de nosotros, para llevar bien la vida cristiana, hasta que venga el Señor, necesita la ayuda del Espíritu Santo, sin falta. Así que 14 dice, leamos juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí dice, cuanto más la sangre de Cristo murió, el cual mediante, ¿quién? Mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Tal como dice esta palabra, Jesús murió por Espíritu Santo. Resucitó también. Romanos 1, vamos a ver. Romanos 1. Romanos 1, 3 y 4. Romanos 1, 3, 4.
dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 4, leamos juntos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. 4 dice, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Tal como dice esta palabra, ¿por qué la Biblia, esta situación sobre el Espíritu Santo está escrito en la Biblia? Para que cada uno de nosotros lleve la vida cristiana con el Espíritu Santo. Así que acerca del Espíritu Santo está escrito en ella. Quiere decir que en nuestra iglesia, Espíritu Santo, Espíritu del Señor, hace la obra. Así que tenemos que creer y confiar en Él. La Biblia dice, 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Yo voy a leer. Segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Y también capítulo 6 dice, capítulo 6, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Yo voy a leer. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Así que toda la Biblia es la verdad. Toda la palabra que está escrita en la Biblia es la verdad. O sea, hay que creer y confiar esta palabra. Por eso al ver la Biblia, Romanos capítulo 8 dice que los cristianos salvos deben de recibir la guía del Espíritu del Señor que está en la iglesia. ¿Qué creen que significa? Los cristianos salvos deben de recibir, deben de ser guiados por Espíritu del Señor. ¿De qué manera podemos ser guiados por el Espíritu Santo? A través de meditar la palabra profundamente. Ustedes, cuanto más meditan la palabra de Dios, con el paso de tiempo, pasando tiempo, la palabra llega a ser nuestro pensamiento, nuestro corazón. Con nuestro corazón, con nuestro pensamiento, podemos decidir, podemos planear nuestro futuro. Quiere decir que podemos recibir la guía del Señor, la ayuda de Dios. Así que mediten la palabra profundamente es muy importante. Es la clave de llevar bien la vida cristiana. Nosotros tenemos que llevar la vida cristiana por el Espíritu Santo. Y algún día vamos a morir.
y vamos a resucitar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. La Biblia dice. Entonces, Romanos 8:11, leamos juntos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que por medio del Espíritu Santo, cada uno de nosotros va a resucitar. Por eso, mientras vivamos, llevemos en este mundo, en la iglesia, hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que meditar. Y en la oblación necesita incienso. Incienso significa, explica, enseña la oración. La oración. Todos los días en su vida, en Jesucristo, Jesús, Él oraba mucho a Dios. Un incienso. La Biblia, Salmo 141, vamos a ver. Salmos 141, para que entiendan sobre incienso que se refiere a la oración. Salmos 141, versículo 1, yo voy a leer. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocaré. Versículo 2, leamos juntos. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Versículo 2 dice, suba mi oración mi oración va a subir. Si su oración, si es la oración de los rectos, puede subir hasta que llegue a Dios. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Entonces, al estudiar acerca de la vida del Señor, al ver la Biblia, San Lucas capítulo 6, Jesucristo siempre oraba mucho a Dios. Murió, resucitó. Jesucristo, al ver la Biblia, Hebreos capítulo 7, 25, dice que Jesucristo ahora también, aun siendo ahora, Jesucristo está orando. ¿Por quién? Por nosotros. Como yo les dije, la vida del Señor es un buen ejemplo de los cristianos salvos. Sinceramente, el humano no es nada. Sinceramente, el humano es insignificante. Yo soy insignificante. Según la Biblia, ustedes también somos insignificantes. No tenemos la sabiduría, ni poder, ni potestad. Solo el poder pertenece ¿a quién? A Dios. Por eso necesitamos la oración. Hay que reconocer que toda la potestad, todo el poder pertenece a Dios, al Señor.
Aquí Salmos 62, capítulo 62. Salmos capítulo 62, de versículo 11 y 12. Salmos 62, de versículo 11 y 12. Leamos juntos. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Originalmente, nosotros no tenemos el amor, ni misericordia, ni poder. Todas las buenas son de Dios, pertenecen a Dios. ¿Qué significa? Quiere decir que tenemos que orar a Dios para recibir el poder del Señor. Sin oración, nosotros mismos hagamos. Con oración, Dios hace delante de nosotros. Por eso, para llevar la vida cristiana hasta que venga el Señor, necesitará oración verdadera. Entonces, cristianos salvos deben orar. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice así. Leamos juntos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Al ver la Biblia, Proverbios capítulo 15, versículo 8, dice que la oración de los rectos, Dios escucha. Es gozo a los ojos de Dios. Nosotros no podemos hacer, pero Dios hace todo lo posible. Dios puede hacer todo lo posible. Perdón. Dios puede hacer todo. Y último, en la oblación necesita la sal. La sal está para prevenir la corrupción. La sal no cambia. La palabra de Dios, igual. ¿Por qué nosotros necesitamos la palabra de Dios? Para prevenir la corrupción de nuestra vida. Para que cada uno de nosotros no cometa pecado. Siempre nosotros tenemos el deseo de cometer pecado. Así que en mi corazón, en su corazón, si hay palabra muy limpia, podemos controlar nuestra actitud, nuestra vida, nuestro cuerpo. Así que acerca de esto, Levítico 2:13 dice así. Leamos juntos. Y sonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerá sal. Quiere decir que
La sal no cambia. De la misma manera, la palabra de Dios no cambia. Por eso la palabra de Dios es una promesa, un pacto. Así que Segunda de Crónicas 13:5 dice así, leamos juntos. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? No cambia. No solo sal, sino también la palabra de Dios. No solo la sal, sino también la palabra de Dios provienen la corrupción. Así que la Biblia Salmo 119 nos enseña. Vamos a ver la Biblia Salmos 119, versículo 9. Salmos 119, Salmo 119, versículo 9. Leamos juntos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardará tu palabra. Algunos hombres dicen así, esta palabra solo es para los jóvenes. ¿Sí? No es así. La Biblia, Salmo 119, versículo 11, leamos juntos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiere decir que hay que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar. Nosotros podemos saber por qué algunos hermanos cometen pecado. En su corazón no hay palabra. Él no ha meditado la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Quién creen que no oran? ¿Por qué no oran? Los soberbios no oran. Su pensamiento es la idea más buena. Entonces los soberbios no oran, no obedecen. Ellos no quieren orar a Dios. Y también la sal tiene que tener el sabor. La sal, si no hay sabor, si no tiene sabor, no sirve de nada. Para tener sabor, la sal, ¿qué debe de hacer? Hay que disolverse, ¿no? Hay que disolverse. ¿De qué manera los cristianos salvos tienen el grato de olor de Cristo? Hay que disolverse. Quiere decir que hay que sacrificarse. Hay que bajar su corazón. Hay que tener humilde. Aún derramando la lágrima en su corazón, hay que bajar su corazón. Hay que obedecer. Si es así, puede subir su oración a Dios. Puede tener el grato olor de Cristo. Es la verdad que Dios decidió y estableció. Por eso al ver la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo siempre dio testimonio así. Muero cada día. Yo muero cada día. ¿Qué significa? Significa su sacrificio.
Él quería tirar su voluntad, su plan. ¿Para qué? Para ganar, para obtener al Señor. Veamos juntos. Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, que cada día muero. Y hoy ustedes, nosotros, ¿moremos cada día? Hay que pensar y meditar profundamente, hermanos. Un tiempo, aproximadamente 10 días después, habrá retiro de verano. Sinceramente, en mi corazón, hermanos, perdón, pero yo pienso que si son cristianos salvos, sin falta, aún teniendo muchas cosas, deben de asistir al retiro de verano. Ustedes, ¿en dónde asistiremos? ¿En dónde? Durante el retiro de verano. Hay que permanecer y estar en donde Dios Espíritu Santo hace la buena obra. Por eso, si son salvos, hay que participar al retiro de verano. Si es posible, hay que invitar a las almas perdidas. Ayer yo recibí un video acerca de retiro de verano, por eso vamos a... sería bueno que oremos juntos primero. Vamos a orar a Dios. Padre Dios, te damos muchas gracias por habernos salvado en el mundo que está lleno de pecado y haber permitido esta reunión para escuchar tu palabra. Hoy, con el tema la luz y la sal, hemos aprendido tu santa palabra. Escuchando esta palabra, nosotros llegamos a reflexionar nuestra vida. Nosotros necesitamos muchas cosas, pero sabemos muy bien, tú quieres que cada uno de nosotros viva correctamente como tu Hijo. Verdaderamente, nosotros queremos seguir a ti con el corazón humilde. Sobre todo, te pedimos para que nuestros amados, nuestros queridos, reciban la salvación a través de retiro de verano. También te pedimos que tú guíes y ayudes para que todos los hermanos de la iglesia de San Pablo asistan al retiro. Confiamos en ti, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.